Y aquí en el Expreso del Sábado, sí, después de escuchar ahí a David Bowie, estamos ya debutando con este micro que ya se lo había presentado, ¿no? Somos lo que somos. Por eso está del otro lado de la línea la licenciada Lorena Méndez, dueña de este micro aquí en el Expreso. Hola Lorena, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, genial. Acá disfrutando al menos en Córdoba de un espectacular día. Me dicen que allí en Buenos Aires no está tan lindo, ¿cómo es? ¿Cómo? El clima que no está tan lindo allá en Buenos Aires, acá está hermoso el día. Está nubladito. Está nublado. No. Ah, bueno, Sí. bueno. Bienvenida aquí a RD Radio y al Expreso del Sábado. Así es. Y con este micro, en este primer programa de este micro, ¿cuál va a ser el tema central? Manipulación. Manipulación. Semana a semana nos vas a ir trayendo un tema distinto, ¿no? Sí, siempre que se quiera que podamos charlar un poquito, ¿no? sobre el tema, y bueno, si hay algunas preguntas que quieran dejar y lo continuamos en la próxima semana. Dale. Bárbaro, pero siempre cada tema va a estar relacionado con el otro de la semana anterior. Genial. Bueno, ¿qué tienes para decirnos para comenzar, para romper el hielo, como quien dice? Para romper el hielo, tal cual. ¿Qué te parece el tema de la manipulación? Hoy en día, ¿no? Está como al día, a la orden del día, ¿no? Es un tema... Es que uno agarra, ¿sabes lo que pasa? Vos tomás los diarios, tomás internet, la televisión, la radio, y todos los días hay casos, ¿no? Vamos a hablar sobre las violencias que sufren, sobre todo ustedes las mujeres, ¿no? Por eso se viene un día muy importante donde las mujeres, todavía no lo entiendo, eso del paro del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pero tiene mucha relación la mujer con este tema, con la violencia y con lo que es la manipulación, ¿no? La manipulación, totalmente. Es algo que lo estamos viendo todo el tiempo, pero bueno, hacemos como a oídos sordos y no vemos, ¿no? Tampoco estas cuestiones que nos muestran el día a día. Vemos la manipulación en los medios de comunicación, vemos en las relaciones constantemente, en todo tipo de relaciones. Con frecuencia encontramos constantemente en nuestro entorno diario, a todos nos pasa, ¿no, Ricardo? Sí, así es una cuestión diaria lo que vos decís, ¿no? El problema es cuando la manipulación va más allá. Justamente en esta semana leía a una periodista que Córdoba, que le preguntaban por qué se había ido hace unos años atrás de un programa de televisivo, y teníamos esta periodista no la conozco personalmente, pero sí a una amiga de ella que es mi amiga, ¿no? Que es una productora radial, esta mujer hacía producción radiales, y yo siempre le decía, che, decile a tu amiga, no voy a dar el nombre, por eso le digo así, decirle a tu amiga que este periodista no la trate tan mal al aire. Vos sabés que la trataban mal al aire, pero de una manera tan despectiva, tan mal. Y yo creo que eso entra dentro de la manipulación, porque yo veía que la manipulaba el tipo, hasta que realmente se sintió tan sumisera, hasta que se sintió cansada, y realmente después rompió con eso y se fue del programa, ¿no? Ahora está triunfando en un noticiero, en otros programas, pero quería traer a colación, por ejemplo, esto como un ejemplo, ¿no? ¿Puede ser? Totalmente. Esas formas, ese trato, ¿no? Ahora después vamos a dar unos tips también para Sí. los oyentes para poder detectar estas cuestiones, ¿no? Que la manipulación es una forma de chantaje emocional, que lo hemos charlado en otras ocasiones en los viernes, Ricardo. Sí, en el otro programa. El tema del chantaje emocional, ¿no? Que se pone, digamos, en marcha una conducta en el cual el manipulador hace que haga lo que piense, que actúe como él quiere, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? De una manera inconsciente. Vos que has tenido varios casos seguramente en esto de violencia y que comenzaron así como manipulando, ¿no? Te pregunto, el manipulador
comienza como una persona amable, como una persona común del mundo, como cualquiera. Te digo esto porque he visto varios casos de violencia que han terminado en mal. Algunas personas, algunas mujeres han logrado sobrevivir. Sobrevivir quiere decir vivir la vida a su manera, lamentablemente, pero es así. Pero otros no. Otras han fallecido porque han sido asesinadas. Y he visto hablar gente bien de estas personas que terminaron siendo los asesinos, ¿no? Y otros hablar bien en sus comienzos, ¿no? Con la pareja, pero que después con el tiempo fue cambiando. ¿Qué hace psicológicamente, quizás hablando, que ese chip cambie en las personas? Y si la mayoría son así realmente, o se muestran tal cual es desde un comienzo. No se muestran, es una conducta encubierta. Ahí está. Encubierta, que no es detectable, ¿no? Para la víctima, obviamente, ¿no? Y más cuando entra en un círculo, en el caso de la violencia, ¿no? Como estás diciendo. Es un problema en el cual, a ver, lo hemos charlado en otra ocasión, ¿no? Que subyace, digamos, de el resentimiento desde un principio de su existencia, ¿no? Tiene que ver mucho con su infancia y demás. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo se va desarrollando, ¿no? Esta herramienta que tiene, como decirlo de alguna manera, porque a ver, la manipulación está en todos lados, como te decía, todos manipulamos de alguna u otra manera, sí, a nivel positivo o a nivel negativo. En el caso sí, del manipulador violento, sí, que llega a la instancia de maltratar a una persona y bueno, llegar, no, obviamente a matarla. Ya hablamos de una enfermedad, de algo patológico, ¿no? Que si bien es una conducta encubierta, no siempre sí está encubierta. Llega el momento, ¿no? de este círculo con la víctima donde ya lo muestra, ¿no? Se muestra tal cual es. Claro. Pero se muestra tal cual es ya cuando él consiguió, digamos, lo que quería, dejar a esta persona, ¿no? Con la autoestima totalmente quebrada, ¿no? Y como le decía el otro día, ¿no? También en la radio, es un trabajito de hormiga, ¿no? Que hace el manipulador. Una de las cuestiones que podemos ver en el manipulador, por ejemplo, es que es encantador, que a primera vista es una persona divina, ¿no? Sí, cierto. Presente y demás. Suele tener muchos conocimientos, ¿no? Porque son formas de poder encantar al otro. Entonces, a medida que va conociendo a esa persona, ¿no? Lo van poniendo, la víctima lo pone como un ideal, ¿no? Sí. Ese ideal, este manipulador va haciendo ese trabajo de hormiga, ¿no? Donde va de a poquito quebrando esa autoestima de la víctima, ¿no? Desde el maltrato, como vos contabas bien, ¿no? Es lo que hacía a tu amiga, ¿no? El periodista. Sí, sí. ¿No? La maltrataba así al aire. Bueno, es una manera de quebrar su autoestima, ¿no? Donde le saca toda la seguridad y demás. Pero bueno, es un trabajo que se va haciendo en el tiempo. Sí, traje un ejemplo. Es una conducta totalmente encubierta. Son como cosas que tenés que ir viendo, ¿no? Como que algunos indicios que te va dando a primera vista cuando conoces a la persona. Tal cual. El ejemplo que traje, un ejemplo en el ámbito laboral se daba, ¿no? Entonces, pero uno que estaba del otro lado, viéndolo, se notaba muchísimo, no pasaba desapercibido. Ahora, en el tema de parejas, ahí sí se puede dar, ¿no? Que la persona, sobre todo las mujeres, ante el encanto, porque como dijiste vos, son personas muy encantadoras, de mucha llegada, entonces las mujeres por ahí no se van dando cuenta cómo van cayendo a veces en una especie de dominación, no como juego de dominación, sino una dominación intrínseca, ¿no? Y claro, ahí está el tema. Ahora, vos te tecla en algo, ¿no? Que dijiste que existe la manipulación buena, la manipulación mala, como decimos en el caso de la violencia, ¿no? Pero también dijiste la manipulación buena, porque se da en todos los ámbitos, se puede dar en el trabajo, en la vida misma, cotidianamente, ¿no? Totalmente. En todo momento nosotros
constantemente, ¿no? A beneficio propio o no, a beneficio del otro, siempre de alguna manera manipulamos, ¿no? Desde las relaciones de familia, en las relaciones laborales, siempre tratamos, ¿no? De hacer eso que o decir algo que trate que el otro termine haciendo lo que uno quiere, ¿no? Claro. A nivel positivo, a ver, la manipulación la podemos ver como te dije, ¿no? Esto de positivamente en muy pocas ocasiones, ¿no? Porque tampoco está bueno, ¿no? Manipular constantemente. Pero sí, en nuestra inconsciencia a veces lo hacemos, ¿no? Esto de poder hacer algo, ¿no? Para que termine aquella persona que queremos o cualquier entorno nuestro termine haciendo o escuchando o haciendo lo que uno quiere, ¿no? Tal cual, tal cual. Y que uno mismo puede manipular en esos casos sin darse cuenta o sí hacerlo con un objetivo, ¿no? Sacar un provecho de ello. Pero también se puede ser sí que a lo mejor uno manipula sin darse cuenta, ¿puede ser o no? Sí. Sí puede ser. Muchas veces. Y también tiene que ver, ¿no? Con nuestra estructura mental, ¿no? Cómo venimos, lo que aprendimos, cómo fue nuestra familia, tiene que ver mucho con eso, porque a veces, ¿no? Hay cosas que hacemos que lo traemos, ya, ¿no? En nuestras raíces, y si mamá, papá eran así, o solían hacer, ¿no? Cosas donde manipulaban ciertas cuestiones, ¿no? Uno lo va aprendiendo y lo hace inconscientemente. Ahora vos dijiste que no es bueno manipular varias veces en la vida o muchas veces. Y pregunto, ¿no? Si uno a medida que se va convirtiendo cada vez en un manipulador mayor día a día, está el peligro de que se convierta en una persona muy violenta, por ejemplo. Sí, puede pasar. Mira, no siempre pasa el hecho de que, a ver, sepas que manipulas a beneficio propio, ¿no? Esto de llegar a la violencia, pero sí, ya cuando manipulas de manera consciente, sí, ya pasa a ser negativo. ¿Sí? Claro. Por el hecho de que estás haciendo algo que no corresponde, estás induciendo a la conducta del otro. ¿Sí? Entonces no estás dejando que la otra persona sea libre de expresión y demás. Tal cual. No es positivo, y cuando ya estamos limitando al otro, no es positivo. En cuanto vos a tus pacientes que has tenido, ¿no? ¿Te acordás de algún caso en especial, sin decir el nombre, obviamente, ¿no? ¿Te acordás de un caso especial como para traerlo a colación aquí? Mira, generalmente me llegan pacientes lo que tienen que ver, ¿no? con casos de violencia, tanto hombres como mujeres, ¿sí? En más porcentaje la mujer, ¿no? Como sabemos, en el cual siempre, ¿no? Cuando llegan a terapia, ¿no? Es porque ya están buscando un cambio, una salida, ¿no? Y la pregunta que se hacen siempre es ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo estaba bien, si yo tenía una autoestima alta, podía hacer cosas para mí, por mí, siempre estaba contenta, y ahora me siento mal, siento que no sirvo para nada. Bueno, esas son las primeras cuestiones que se presentan, ¿no? en la primera consulta. Entonces, bueno, vas a explicarles justamente esto, ¿no? Este trabajito de la persona manipuladora que hace. Generalmente las elecciones son de personas seguras, ¿no? En la cual detrás de tanta seguridad guardan una sumisión, ¿no? Entonces buscan esa parte de la víctima, y de a poquito, ¿no? Van, al principio, como te decía, ¿no? Son encantadores y buscan mostrarle el ideal para ellas, y bueno, y esto, ¿no? Del halago constante, ¿no? Sí. Como darle el dulce, una cosa así. Como darle el dulce, tal como cual. Darle el dulce, ¿no? Y después se lo sacan. Medida, bueno, la van limitando en cosas que le gustan, le van quebrando la autoestima, ¿no? Como decir, no sé, qué feo que te vestiste hoy. Sí. Mira que no sabes hacer nada, mira no sabes cocinar, ¿no?
bueno, cuestiones así, o no trabajás, o no estudiás, bueno, cosas que marcan, ¿no?, a una persona en lo que es la seguridad de uno, ¿no?, y lo que hace el crecimiento personal. Entonces, como que ellos son tan observadores que detectan estas cuestiones, ¿no?, en la víctima, y las hacen sobresalir, ¿no? Estas cuestiones negativas de la víctima las hacen sobresalir. Ese es el trabajito de hormiga, ¿no?, que Claro, están haciendo. claro. Y ¿qué pasa? La manipulación es poder también, ¿no? Entonces el manipulador, para estar satisfecho, necesita cada día más, cada vez más. Y ahí sí radica el peligro. Pero este es un tema, porque son varios los temitas dentro de la manipulación, que tendríamos que seguir conversando, pero nos vamos a extender muchísimo, pues si me adentro el mismo, ¿no? Entonces esto lo dejamos bien para la próxima semana. Pero vos nos hablaste al comienzo que nos ibas a dar unos tips para ello, ¿no? Sí, esto como para poder detectar, ¿no? ¿Tenemos tiempo, Ricardo? Sí, por eso, no, yo lo que no quería adentrarme en lo que iba a preguntar, porque si no, se nos iba a ir larguísimo, hasta las 12, hasta la terminal del programa. Es un tema porque es un tema que, te digo más, no sé si no va a dar para 3 programas, ¿no? Pero sí, podemos abrir, porque no hay problema, inclusive a nuestros oyentes que están escuchando tan atentamente como me dicen algunos acá, si alguno quiere preguntar algo ahora, no tengan vergüenza de hacerlo, si por una cuestión personal, y si no, déjenmelo después a mí, o envíenme un mail. Yo siempre pongo mi mail ahí en la página, y entonces yo se lo hago llegar a la licenciada, y después en la próxima semana le puede contestar las preguntas. Sí, por supuesto, vamos a responder las preguntas que quieran. Si quieren no poner el nombre, pero bueno, pueden hacer las preguntas que quieran y las dudas justamente la idea, licenciada Lorena Méndez, es justamente esa: traer un tema, desarrollarlo en 2, 3, 4 programas, un mes, y no sé, lo que sea necesario, contestar las preguntas de ustedes, y además darlo los tips, ¿no?, de qué es lo que tenemos que hacer para saber, para defendernos, para discernir cómo es la persona, ¿no? Bueno, ahora vamos a escucharla a ella, que es la que sabe. Bueno, vamos a identificarlo, sí, a este genio de la manipulación con ciertas conductas, ¿no?, que pueden mostrarse. Como te decía, era una conducta encubierta, ¿no? Sí. Pero en primera instancia te hacen sentir culpable. Ajá. Y no sabes por qué, como te decía al principio, ¿no? Que la primera pregunta que se hacen siempre: ¿por qué me siento así tan mal si yo no era de esta manera, ¿no? Porque ellos acuden directamente a la victimización de ellos constantemente, ¿sí? Entonces te hacen sentir culpable. Primero sacan esa parte fea de vos, ¿no? Y después te hacen sentir culpable. Pero culpa tuya estoy así, o me hace sentir mal, mira lo que me haces hacer, ¿no? Sí. Una de esas son las primeras conductas que uno observa. Después tenemos también cuando te amenazan con sutileza, ¿no? Esa amenaza que es indirecta, ¿no? Que son tácticas recurrentes de los manipuladores, ¿no? Sí. Esto que nos hace ver mal constantemente, ¿no? Por ejemplo, que te digan: si sigues comiendo, ¿no?, de esa manera vas a parecer una ballena, vas a verte mal, estás horrible, y te amenazan, bueno, que ellos, yo te voy a dejar si estás así. Bueno, cuestiones, ¿no?, de esas que salen en las relaciones generalmente. Sí. La descalificación, ¿sí?, de las cosas que haces, como te decía antes, ¿no?, a través del sarcasmo. Ellos constantemente te dicen: mira, te suenas mal, qué feo, no me gusta, te vestís horrible, haces cosas que no me gustan, mirá, estás con tus amigas, mirá tus amigas cómo son. Bueno, viste, todas esas cuestiones que uno, ¿no?, las van limitando, ¿no? Dejo de ver a mis amigas, dejo de vestirme de tal manera, dejo de hacer cosas que me gustaban o que hacían, ¿no?, de mi personalidad. Y esas no dichas con sutileza, ¿no? No. Para nada. Con sarcasmo total. Claro, con sarcasmo total, hasta burlándose, riéndose de la persona.
sí, y esa es la peor parte, ¿no? Claro, es lo que... porque sería distinto decirlo de otra manera, de otra forma, ¿no? Como dije ya antes, con algunas sutilezas, si la otra persona cree que no se viste bien, supongamos su pareja, ¿no? Hay manera de decir indirectamente o no, pero hay manera de decir sin agredir, porque eso es una agresión de la manera que vos comentabas. Sí, o sea, ellos no tienen sutileza para nada, ¿sí? Siempre utilizan el sarcasmo o los mensajes indirectos, ¿sí? De la manera que, o sea, caiga la persona mal, ¿no? Y no pueda sostenerlo, ¿no? Entonces pasa a sentirse hasta culpable de eso. Como te decía también anteriormente, son personas encantadoras, ¿sí? Claro, sí. Que se muestran agradables, maravillosos, ¿no? A simple vista decir, ay, que me encanta esta persona, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Cuando presentan a su pareja, ¿no? Y esa persona, ese hombre sobresale entre medio de la reunión, porque es gracioso, porque suele encantar, ¿no? Suele tener muchos conocimientos también. Es una persona simpática Y bueno, agradable. Claro. Y ojo que estamos hablando sin hablar de género en particular, ¿no? Generalmente suele ser los hombres, pero también hay mujeres así, ¿no? Mujeres así, también hay, ¿no? Claro, menor porcentaje, obvio. Son muy seductores, esa es la palabra, seducción, la seducción, tal cual. Esto no quiere decir, ¿no?, que uno, como le decía no. al paciente, ¿no?, que estés alerta, ¿no?, y estás sin pareja o estás... Pobre todos los seductores, entonces, no lo va a... Y las seductoras, lógicamente, no es así tampoco. No, es así, pero sí yo digo que hay que ponerse en alerta y observar, no caer en ese primer enamoramiento, ¿no?, de donde ves un ideal, tanto hombre como mujer, y decís, pues me encanta, y no le ves absolutamente nada negativo. ¿Qué temita? Estás despicando ahí un temita en el aire, ¿no? El enamoramiento, el enamorarse de a poco, el amor a primera vista. ¿Cuántos temas se vienen a mi mente en estos momentos? Es un tema, pero la verdad que para tocarlo un buen tiempo. Sí. Seguramente después de... Sí, es para que lo vayas anotando en la... Pero por eso, porque lógicamente... Vamos a ver si a pedido de los oyentes, que también pueden pedir temas, Ricardo, que no hay ningún problema. Dale, porque tenés razón. Nuestros oyentes también le decimos. Además, te digo, Lorena, estamos saliendo también por Estrella del Pop Radio de España, ¿no? Que ellos nos retransmiten ahora este sábado a la noche. O sea, cada sábado a la noche de allá en España retransmiten el programa. Así que damos por empezar un saludo, Lorena, a toda la gente de España y de Estrella del Pop Radio. Y de allí, cualquier duda o consulta que quieran hacernos, en el próximo programa Lorena se los va a contestar también, Por supuesto, un saludo para ellos. Y sí, por supuesto, toda duda pueden... Y además, si tienen también idea de algún tema en particular para el programa, también para el micro. Pongan temas los que quieran y los vamos a ir desarrollando a medida que van pasando los programas. Genial. Bueno, seguimos con los tips, ¿no? Estos que se creen jueces de tu vida, ¿no? Esto de que ellos piensan o te hacen ver, ¿no?, que todo lo que ellos dicen está bien, ¿no? Y son muy filosóficos, ¿no? Y te hacen ver que no, pero si esto que estás haciendo tendrías que cambiarlo porque está mal, fíjate en darle un giro a tu vida. Aparecen con frases muy filosóficas, sí. ¿no? Como te decía antes, vas a ser como un consejero, ¿no?, al principio, pero bueno, esto pasa por este trabajito de hormiga que ellos hacen, ¿no?, donde muestran este conocimiento a primera vista, y uno es como que queda, decir, me escucha, que es una de las cuestiones también que el ser humano necesita, ser escuchado, ¿no? Sí. Y en principio ellos se escuchan mucho y pasan a ser como un consejero también, ¿no? Entonces uno se abre totalmente y confía en esta persona, ¿no? Entonces pasan a ser el juez como de tu vida, ¿no? Al principio de manera positiva,
y después, a medida que va pasando el tiempo, no se convierte en algo muy negativo, ¿no? Y se va viendo obviamente en las conductas, en estas conductas que vamos mostrando. Claro. Como te decía, también son hábiles para hablar, ¿sí? Y tienen todo tipo de temas, tienen como un arte en la palabra, ¿no? Quedan, cada vez que los escuchamos hablar, es como que quedas como anonadado, ¿no? Tal cual, y hay películas relacionadas a este tema, Sí. Si uno se pone a ahondar y a buscar, se me viene a la memoria, pero es cierto, hay hasta películas relacionadas a este tema, justamente vos estás definiendo cómo es el manipulador, ¿no? Y tal cual, Sí, es tal cual. Por ejemplo, una que recuerdo en este momento es Durmiendo con el enemigo, ¿no? Y una persona que es tan seductor, tal como lo marcaste vos. Sí. Y por último, estos, ¿no? Que dan vuelta, como que voltean la torta con facilidad, ¿no? Esto, un problema, por ejemplo, un problema que surge, o una discusión, ¿no? Que surge en la pareja, vamos a hacer hincapié en la pareja, que es donde más se ven, ¿no? Estas cuestiones, pero repito que estas conductas y demás se ven en todo tipo de relaciones, y no, el manipulador no está solamente en las relaciones. Claro, no solamente las relaciones de pareja, que es lo que decíamos antes, ¿no? Claro. Todo tipo de relaciones, ¿sí? Bueno. Entonces, Sí. vuelta, digamos, este problema, cuando ellos hacen sacar eso, lo peor de esa víctima, ¿no? Y se saca y empiezan a discutir y demás, siempre la culpa la tiene el otro. Siempre. Además el manipulador también se victimiza él, ¿no? Digamos. Claro, en primera instancia, en primera instancia. Es víctima. Claro. Es víctima y siempre va a recurrir, ¿sabes qué? A sus traumas, ¿no? Qué bárbaro. Yo de chiquito era así porque mi mamá me hacía tal cosa. Recurre a esos traumas como para utilizarlos, ¿no? A beneficio propio. Dale, ¿no? sí, Entonces, tal cual. Entonces eso es como que hace que el otro, la víctima, ¿no? Se sienta culpable, ¿no? Y esto es detectado obviamente por él mucho tiempo antes. Por supuesto, por Pero supuesto. bueno, esas son más o menos algunas conductas que podemos detallar y que podemos observar, ¿sí? Gente, observar, nada más, no nos pongamos... Claro, no pongamos tampoco en juez y parte. Observar entre comillas, ¿no? Y la próxima semana va a estar la segunda parte del tema de la manipulación, ¿no? Y vuelvo a reiterar, quienes tengan preguntas, háganmelas llegar, yo se las hago llegar a la licenciada para que en la semana, para que el próximo sábado las conteste. También allí la gente de España, si tienen alguna duda y quieren también proponer algunos temas de allí o de acá, lo pueden hacer, ¿no? Y sí, quedó mucho para hablar del tema, así que lo vamos a seguir la próxima semana, Lorena. Ha sido un placer enorme que hayas comenzado aquí en este micro, me ha encantado a mí. Es un gusto y bueno, nos vamos a ver aquí todos los sábados a las 11 y bueno, esperamos que los oyentes, bueno, se hayan sentido cómodos, les haya gustado y que tengan la apertura para poder hacer las preguntas que quieran, ¿sí? Presentar el caso también que quieran. Sí, acá hay algunos que ya me están contestando, algunos como me dice, que me dice genial todo lo que dijo la licenciada. Bueno, no tienen consultas, pero sí importante que por lo menos nos están escuchando de distintas partes, además no solamente de allá de España, acá de Argentina, estoy viendo gente conectada de Estados Unidos, Alemania, países como Irlanda, Polonia, ¿no? En Perú, en Colombia, en Chile. Gracias a todos por estar del otro lado, siempre les digo, Muchísimas gracias por escucharnos y es un placer, como siempre te digo, Ricardo, compartir estos espacios con la gente y bueno, y siempre tener la apertura de poder charlar de temas importantes, ¿no? El cual vemos todos los días y bueno, y poder tener esta apertura también de comunicación. Lorena ya ha sido invitada en el otro programa que todavía no comenzó, está en el 2017, pero ya les voy avisando que pronto va a comenzar 50 y 50, el programa que trata sobre sexualidad, y allí has tenido un par de participaciones el año pasado, entonces yo dije, no, la licenciada Lorena tiene que estar aquí haciendo un micro, fue una idea, y le gustó, y bueno, ya que está, ya se largó en este el primer programa de este nuevo micro aquí en El Expreso. Gracias por todo, Lorena.
Muchas gracias a ustedes y un beso grande y un abrazo a todos los oyentes. Gracias, igualmente, un abrazo, hasta la próxima. Así pasó Lorena Méndez y su micro Somos lo que somos.